Estamos de vuelta. Lo que han visto hace unos minutos es nuestro spot por campaña electoral, así que estén atentos porque vamos a seguir entrevistando a los Estaban preguntando candidatos, si era la candidatas. franja, dice. Por Sí, favor, acá se están quejando. por No es la favor. franja, dice, No sé Perita. que en otros medios sí tenemos estos casos, pero aquí no. Y quiero ahora, bueno, presentar a nuestro invitado. Está aquí con nosotros en el set, Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, Eloy? Un gusto. Bueno, siempre es un gusto estar aquí en la mula, es como estar en casa. Gracias Martín, gracias Javier. Ahora, ¿para qué soy bueno? Porque en la coyuntura da para preguntar muchas cosas y conversar de muchas otras también. Bueno, pero ya que te hemos presentado en el bloque electoral, ¿vas a ser candidato a Senado, diputado, A ver, alcalde, a ver, regidor? les voy a contar la gran cobertura que tiene la mula, un secreto. Somos compañeros de promoción. Así Él es. fue para antropología, más inteligente que yo, que me fui para derecho. ¿Ya? He cometido muchos errores en mi vida, pero este no lo voy a cometer. No voy a postular y explico básicamente las razones, porque han habido propuestas. Primero, mi salud. Estoy en un proceso de recuperación, felizmente. He estado 10 veces en UCI. Después de 5 años ya puedo desenvolverme con cierta soltura, pero todavía, pues, si quiero ser un congresista en serio, tendría que estar en capacidad de poderme subir un avión a Juliaca y no me puedo subir ni siquiera un avión a Chosica. ¿Ya? Entonces, no. Y lo segundo, que es el motivo más de fondo, no veo claridad en las propuestas que se están llevando. Hay montones de listas, tenemos un presidente que hace montones de gestos, pero no vemos plataformas a las cuales se quiere ir claramente. Entonces, en ese contexto, para que llegues, te encuentres con que tu partido de repente se divide en 5, no tienes ninguna fuerza, o no recogen tu propuesta, y ahora que la cosa se va a entrampar más con temas que son del Senado y temas que son de diputados, porque seamos claros, esta aprobación de reglamento del Congreso, de diputados y de senadores, es para las tribunas. La propia atribución de una Cámara de Senadores, la propia atribución de una Cámara de Diputados es hacer sus propias normas. O sea, llegan los nuevos congresistas, las nuevas congresistas, y esto puede ir directamente al archivo, por no decir a otro sitio. Entonces, no hay claridad. Han hay creado un Frankenstein, vamos a decir así, ¿no? En realidad sí, y sobre todo en el Senado, porque lo que han querido es reservar, donde existen los senados y funcionan, son básicamente en los países federales o cercanos a lo federal. A ver, lo pongo rapidito. En Estados Unidos tienes estados como Delaware, que lo recorres en una mañana, y tienes California, que es más grande que todo el Perú. ¿Cómo compensas para que Delaware no sea aplastado en cualquier decisión? Tienes una Cámara de Senadores donde todos los estados tienen la misma representación. Claro. Y tienes una representante donde va por el flujo de la Claro, votación. por el tamaño de la población. Exactamente. Claro. Entonces, allí sí tiene sentido porque existe un contrapeso. En otros casos ha funcionado el asunto, por ejemplo, el caso inglés, funciona porque ahí hay claramente una lógica de contrapeso, pero no de un contrapeso en función al territorio, sino en contrapeso a que yo soy un atemperador. ¿A qué me explico? Las iniciativas básicamente son de la Cámara de los Comunes, ¿ya? Y hay una serie de temas que cuando van no llegan a la Cámara de los Lores nunca, ni de casualidad, ¿ya? O que llegan y tienen un veto suspensivo, o sea, el
la Cámara de Errores puede decir no, pero ese no te dura 3 meses, te dura 6 meses. Entonces, lo que sirve, entonces, ¿sirve la Cámara? Sí, porque tranquiliza un poco el escenario. Acá lo que han hecho es al revés. Acá lo que han hecho es un Senado con muchísimas competencias y además un Senado que no lo puede tocar nadie, porque el control político no va por ahí, y un Senado con una composición dispar. O sea, hay senadores que se eligen por circunscripciones y hay el senador de elección nacional. O sea, no va a ser la Cámara reflexiva, sino la Para Cámara nada. decisiva. La cámara secreta va a ser. Va a ser la Cámara. Claro, va a ser la Cámara en Va a realidad. ser la Lo otro va Cámara. a ser un adorno. Lo otro va a ser para poder discutir aquellos temas que ya la clase política que pinta canas en nuestro país ya siente como menudencia. Con todo respeto. Eso es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que en diputados se grita, se chilla, El se show. llaman los ministros, se hace el show, pero las decisiones importantes se toman en el Senado y eso no se discute. Bien. Ahora, Eloy, precisamente ayer la Junta Nacional de Justicia ha elevado una medida competencial al Tribunal Constitucional para no reponer en su cargo a Delia Espinosa, haciendo caso omiso de una medida cautelar que el Poder Judicial ha dictado a su favor. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿tenemos aún Estado de Derecho en el Perú luego que una institución no avale, no acate una resolución judicial? Yo lo que creo es que hay una confusión, y en algunos casos intencionada, de conceptos. A ver, cuando yo quiero defender derechos, expresión de necesidades humanas básicas, necesito comer, necesito un sitio donde vivir, necesito una educación para poder ser antropólogo o para poder ser periodista, lo que quieras, ¿ya? Entonces, y eso tiene que asegurármelo el contexto para que yo pueda tener mi desarrollo integral básico, para poder tener mi proyecto de vida. Esos son derechos. Y eso se protege por el amparo, fundamentalmente, por el habeas corpus, por el habeas data, y ahí la discusión sí sobre el proceso de cumplimiento. En cambio, el proceso competencial es para, su nombre lo indica, competencias, definir atribuciones. ¿Qué me toca como institución, no como persona hacer? Entonces, un típico caso, el de las hojas de coca. La gente en el gobierno regional de Huánuco y en el gobierno regional de Cusco te decían, es un tema ancestral, nosotros tenemos que regularlo. Un momentito, el Perú es un país unitario, o sea que las decisiones se toman básicamente en Lima, salvo lo que sea transferido a las provincias. O sea, la discusión de la contienda de competencia es cuando no está claro qué le toca a cada una de las partes. Así es. ¿No es cierto? Entonces Está borrosa la frontera. No es un problema de derechos, señor. Claro. Es un problema de atribuciones, es un problema de facultades. Lo que pasa que años atrás, en un caso de casinos y tragamonedas, claro, yo vivía en Lima, pero obtenía en Pucallpa la licencia para que me den el casino y se llenaron los procuradores del MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de casos en todas partes y era imposible para ellos llevarlos, y hubo una conversación con el tribunal de aquel entonces y se va a plantear la fórmula del conflicto por menoscabo. O sea, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, la idea es el conflicto positivo. Tú y tú queremos hacer la misma cosa. ¿No? Nos peleamos por la torta. ¿Ya? Conflicto negativo, nadie quiere meterse. A partir de esta situación se comienza a hablar, no es originario del Perú, por cierto, pero se comienza a hablar del conflicto por menoscabo. Entonces, yo lo que tengo son ciertas competencias, pero tú de arriesgado que eres, o tú de entusiasta que eres, entonces asumes una cosa que me toca hacer y no a ustedes. Pero siempre es una discusión no sobre derechos. Y aquí lo que está pasando es el caso de una señora a la cual le dicen,
oiga, usted reponga a la señora Benavides, pero la repone como fiscal de la Nación. Y la señora Espinosa, no sé si será amiga o no de ustedes, pero en fin, la señora Espinosa lo que va a plantear, algunos se han reído de manera sospechosa, pero no voy a entrar en detalle, ¿ya? Entonces, la señora Espinosa se encuentra con que hay un artículo de la Constitución que dice que al fiscal o a la fiscal de la Nación lo nombra la Junta de Fiscales Supremos, no el Papa León XIV, no nuestro pasandero presidente Gerí, no, la Junta de Fiscales Supremos. Nadie más. Nadie más tiene esa competencia, esa atribución. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le mandan la resolución, le dicen, reponga a la señora como fiscal de la Nación. No puede ser. Estoy incumpliendo con mandato constitucional porque recuerden que a Benavides no solamente se le suspende, se le destituye. Y cuando se le destituye, entonces nombran no a un interino, nombran a una titular. Y la titular es Delia Espinosa. Entonces ella no podía, era un mandato que no podía ejecutar. Y es por eso que la corretea la Junta Nacional de Justicia, quiere imponerle que ella sea quien le dé el sitio a Benavides, que ha tenido que aceptar a regañadientes entrar como fiscal suprema, que es lo que le corresponde. Entonces, ahora, pero Eloy, digamos, ¿podemos seguir? ¿Cuánto tiempo más podemos seguir en este va y ven? ¿No? Porque es un va y ven realmente entre la Junta y el Ministerio Público, y además, como decía Martín también, entra la subcomisión de acusaciones y el Congreso quiere barrer, o sea, ya barremos con todo, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo más vamos a estar en esta lenta agonía? En primer lugar, yo soy abogado, no futurólogo. Pero los abogados tienen respuestas para todo. Bueno, casi siempre, pero vamos tomándolo en serio. El problema parte de un diseño donde las competencias no son claras, donde ante un presidente que en el papel tiene más atribuciones que el presidente norteamericano, los liberales desde el siglo XIX metieron tú ves una constitución, parece una constitución europea, porque tienes todos los mecanismos de control político de un esquema como ese. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el presidente o la presidenta no tiene mayoría parlamentaria, congresal, o no tiene siquiera bancada, entonces o disuelve el Congreso, o le plantean la vacancia, y para remate, con la bendición, son mis amigos, pero más sabido la verdad, la bendición de la actual composición del tribunal, dicen, ustedes decidan lo que es grave y permanente incapacidad moral. No, señores, la vacancia es algo objetivo, me morí, no es algo de que yo vaya a evaluar, no es un mores, no, viene más bien de la idea de cuando se piensa que lo mental y lo moral es lo mismo. Lean a los franceses del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces tenemos un modelo muy desigual. Y al tener ese modelo muy desigual, vas teniendo una coyuntura donde un Congreso compuesto por ni siquiera por ideologías, sino por grupos de interés, van juntando sus intereses, proyectando qué puede pasar en un futuro, y van cuadrando las instituciones y las circunstancias como les convenga, sin importar si tienen 2 dígitos de aceptación o uno más. Entonces, ahí se entiende por qué nosotros fuimos elegidos magistrados y una magistrada, porque somos los hijos de la posrepartija. Así si es. yo no hubiera sido magistrado del tribunal, no nos engañemos. Claro. Entonces, cuando... De rebote. Es que, pero no eras accesitario como todos los... No como el alcalde. Si hubiera sido accesitario, estaría paseando por comisarías ahora. Pero bien, entonces, no, el tema es otro. El tema es que, como en el Perú todo se graba, todo se filma,
al señor Víctor Andrés García Belaúnde lo encontraron como el dealer dentro del juego, entonces diciendo, a ver, hay 7 sitios, 6 en el tribunal, 1 en la defensoría, a ver, ¿cómo nos dividimos? Tú tienes 2, tú te quedas con la defensoría, y eso se grabó. Eso trascendió, Claro, sí. y para los más jóvenes y las más jóvenes del público que nos sigue, entonces pues claro, esto para algunos ya es casi la prehistoria, entonces se llamó la repartija, la gente salió a las calles porque en ese momento había más puestos fijos, no había el 70% de la población económicamente activa sin trabajo, y que si deja de trabajar se queda sin comer, entonces tuvieron que retirar su lista y tuvieron que limpiar el escenario y permitir, sí, algunos cuadros claramente con una orientación política, ¿no? Que no me pidan que me refiera a cuáles, Claro. porque ya sabe todo el mundo cuáles son, y otros que teníamos una visión técnica, que de otra manera no hubiésemos entrado Claro, al tribunal. pero Eloy, ahora a todas luces vemos que la JNJ que preside Gino Ríos, parece, ¿La preside Jono Ríos o la señora Cabrera? o la señora Cabrera, entre los dos, ahí se la reparten, pero parecen que son las que cortan el jamón, porque tienen primero que no acatan una norma del Poder Judicial, tienen al juez, al parecer, temeroso, ¿no? De poder pronunciarse y aclarar su resolución. Bueno, Y ya lo además- hizo. Y además, Le costó, pero ya lo hizo. y además con una amenaza de queja, ¿no? Y además que luego lo procesen en la JNJ, además, a este mismo juez. Entonces, a nivel de justicia, parece que son los todopoderosos en este momento la JNJ y están haciendo lo que quieren. Es que dentro de lo que es otro problema de diseño constitucional que tenemos es el del gobierno de la justicia. Entonces, algunos países nadie se asusta, es el Ministerio de Justicia, Alemania, donde es quien ordena los nombramientos con concurso público, pone el presupuesto y juez se dedica a juzgar. En otros países hay una institución que todo lo que es gobierno, menos, o sea, la cosa de juzgar, la hacen unas instituciones llamadas básicamente Consejo Nacional, Consejo de la Magistratura, Italia. Claro. Aquí hemos puesto una cosa intermedia. El Poder Judicial tiene como órgano de gobierno al mismo presidente o presidenta, tiene a la sala plena de la Corte Suprema y al Consejo Ejecutivo, que está compuesto por los diferentes escalones de la carrera judicial, y además un representante de los colegios de abogados del país. Y fuera de esto, Que son los que litigan con... ese es tema de otra conversación. Sí, yo sé. Entonces, ahora, ¿y qué pasa? Además de eso, tienes antes Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, y si le hacemos caso a la congresista Alba, entonces dentro de unos años Escuela, ¿ya? Entonces, que conserva algunas atribuciones que son básicas: ingreso, ascenso y destitución, porque la ratificación que existe ahora, que es una evaluación de desempeño, parece que la quitarían, ¿ya? Y la quitarían no porque le sea incómoda, sino porque es mucho trabajo entrevistar a más de 1000 jueces y 1000 fiscales cada 7 años en el país, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, en la medida de que si tu puesto se debe a lo que yo decida, obviamente yo corto el jamón. Yo corto el jamón. Entonces han hecho de la Junta algo muy poderoso. Y no olvidemos que fue tan poderoso que la base del trabajo de los cuellos blancos del puerto era la Junta. Bueno, que era el Claro. Consejo Nacional de la Magistratura, Pero que cuando se revela... Claro. Lo único que han hecho es gastar un montón de plata en cambiar todos los membretes y Y en mejorar el vez de, local. de CNM ahora es JNJ. Bueno, Ajá. pero hay que decir que por el mismo caso, la revelación del caso Cuellos Blancos y los audios que todo el país ha escuchado, ¿no? La mayoría del país ha escuchado, es que cae este formato, este Consejo Nacional de la Magistratura, y se pone a la JNJ, se elige a la JNJ, y además lo que tenemos ahora es que quien está de fiscal de la Nación interino es uno de los investigados o de los principales investigados del caso Cuellos Blancos. Vamos poquito a poquito, pero para ir respondiendo. En primer lugar,
En el Perú se juega mucho con el concepto del gatopardismo. Hacemos como que cambia todo y en el fondo no cambia nada. O lo que cambia es el estilo, punto. Cualquier coincidencia con lo que está pasando en otras ramas del poder es mera coincidencia. O el color, ¿no? Pasas de amarillo a celeste. Bueno, sí, cuando has comprado la inscripción del otro porque estaba con cáncer, pero en fin. Entonces, ahora, cuando estamos en esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Estaba desgastado el membrete, pero si tú ves las competencias establecidas en la reforma constitucional para meter la Junta y comparas con lo que era el Consejo, es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que había que limpiar la imagen de una institución diciendo que tenemos algo cosa distinta. ¿Qué les pasó? Les salió, al primer momento quisieron hacer un nombramiento con una comisión más independiente y les salió una junta con gente respondona, ¿ya? A esa gente respondona se las quisieron bajar y ahora cuando han puesto una nueva junta, una nueva junta, los han elegido una comisión, digamos, de gente más cercana, ¿ya? Entonces tienes una junta donde tienes a un presidente con problemas y tienes a una vicepresidenta que en los hechos maneja todo y que es una operadora política, no lo neguemos. Ha sido congresista y ha sido miembro de la mesa directiva del Congreso por Podemos Perú. Y su actuación no es una actuación de alguien que piensa en términos técnico-administrativos, es una actuación de evaluación política. Ahora, pero ¿qué cosa hay que hacer entonces? Ya, más allá de los casos particulares, porque tuvimos el Consejo, la Junta, y antes han habido otras formas. Veamos. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la reforma? O sea, ¿dónde está el nudo gordiano que hay que cortar? Hay varios nudos gordianos que hay que cortar. Dios. Te lo dice. Ni Alejandro. Bueno, pero tú ya has pasado la cantidad de años que tuvo el Alejandro Magno. Hemos pasado bastante. Sí. Casi el doble. No tanto, pero no nos mires como que tú tampoco estás muy lejos. Entonces, aquí la cuestión es bien clara. Acá hay un problema que es institucional del país. Nunca hubo res pública. Parezco Carmen McEvoy, ¿no? Entonces, nunca hubo la visión de lo general, del interés general, siempre hubo la versión parcial. O sea, la disputa en los primeros casos son el caudillo de turno que quería su cuota porque había ganado la guerra. Entonces, luego tenemos un país que la mitad de los que viven en la vida política se dicen liberales, la mitad se dicen conservadores y el grueso del país no importa. Entonces, no ha habido esa sensación de que tenemos que buscar objetivos nacionales. No hemos tenido, por ejemplo, como el vecino del sur, una doctrina Portales. O sea, queda claro que nosotros dominamos en el Pacífico Sur, que los argentinos no se meten, entonces no se quedan más que en el Atlántico y que hay que comunicar el país y hay que hacer un tren desde Pisagua hasta la Patagonia para poder estar integrados todos. Eso no lo hemos tenido. Entonces, al no tener eso, entonces cada maestrito viene con su librito y te plantea cosas distintas en función al interés del grupo o la persona que está de por medio o en función a lo que su buena voluntad cree, porque nadie se toma en serio aquí los planes, la planificación. En alguna época fue una mala palabra y ahora se utiliza porque nos lo exigen los espacios internacionales. Yo para un congreso del año pasado tuve que hacer una evaluación de cuánto se cumplían las políticas públicas en el Perú. Se había hecho un estudio, a NIN, se lo había encargado, a FIN, perdón, se lo había encargado a la Universidad del Pacífico. Para infraestructura, entre el 2016 y el 2025 se necesitaban entre 140.000 y 160.000 millones de dólares en infraestructura. Cuando presenté el asunto en el Congreso en junio del 2024, solamente se había gastado el 54% del dinero adjudicado a los proyectos priorizados. ¿Por qué? Porque
Muchas veces a quien estaba en el cargo, que tenía meses, por no decir días, ¿ya? Entonces le decían, llenaba un papel para cubrir la forma, si era una cosa inaplicable, o chocaba con los intereses locales, y el proyecto se paralizaba, ¿no? O venía algún iluminado y te decía, vamos a hacer la cárcel en el frontón de nuevo. ¿Ya? Entonces, esa es la tragedia. Entonces, no hay ciertos compromisos de Estado que te permitan establecer. Entonces, si las fichas se mueven con mucha facilidad, entonces por eso cada quien, en función a la coyuntura, tengo amistad por el Congreso o subordinación por el Congreso de turno, entonces allí voy. Si no tengo tanto, me puedo jugar un poco a independiente y ahí hay que me correteen. Entonces, mientras no tengamos claros que el hacer política en un país parte y la vida en un país parte del respeto al otro, a pesar de que discrepes, de establecer consensos básicos y procesar diferencias, estamos reventados. Ahora, Eloy, ¿a ti te sorprende que precisamente quienes estén atrás de esto, o pareciera que estén atrás de esto, según por lo que vemos, sean a los que Patricia Benavides, según su asesor Jaime Villanueva, llama los mafiositos? El señor Aullón, el señor Garrido Leca, el señor Chan, su mismo abogado del Castillo. Hay un fenómeno mundial, yo no voy a hablar de personas porque como abogado mismo que soy, tengo que pensar en la presunción de inocencia. Claro. No Por eso digo que es lo condenados. que dice Villanueva, ¿no? Está bien, dejemos que el señor Villanueva diga lo que crea conveniente, pero lo que sí ocurre es que a nivel mundial el crimen organizado está cada vez más organizado y ya no tranza con los espacios de poder, los toma. O sea, hoy los candidatos, las candidatas, no son alguien que le va a pedir el dinero para poder financiar la campaña. Y no son testaferros tampoco los Así que es, postulan, ¿no? así es. Son los dueños del negocio. Son los dueños del negocio. Son los dueños del negocio. Entonces, cuando llegan, comienzan a pensar en el negocio. Si el negocio es un negocio educativo, entonces a tirarnos abajo la SUNEDU para poder tener las pautas de cierta manera. Entonces, sí. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, la infiltración del interés del crimen organizado en sus diferentes expresiones tiene cuestiones, y ya no hablemos solamente de minería ilegal, chicos, a ver, no solamente el problema es la votación del Reinfo ayer, son congresistas que han peleado a muerte porque se le renueve la licencia a ciertos autos de transporte público que dan absolutamente pena y que tienen multas por miles o hasta por millones de soles y se les sigue renovando. ¿Por qué? Porque alguien los puso ahí o porque alguien les ayuda a sostenerse ahí. Ese es el problema. La infiltración del crimen organizado en sus diferentes expresiones en la política. Entonces, voy contestando la pregunta. Lo primero que hacer es que hay que atacar a eso. ¿Por qué? Porque si no, te pasa lo que me pasó, y porque una de las cuestiones que no hay plataforma, no hay claridad, comienzan a jugarse los intereses estos, y a ti te hacen, como decíamos los chicos, no sé si en tu época, pero sí en la nuestra, entonces el apanado, ¿no? Claro, callejón oscuro. Callejón oscuro, ¿ya? Entonces, palabras antiguas, ¿no? Sí, bueno, pero es que hay que renovar el vocabulario también de alguna de la gente. Entonces, no, callejón oscuro es más bravo que mata gente. No, mata gente era un juego. Mata gente callejón era un oscuro juego. te dolía. Después a nuestra productora le contamos cómo era el callejón oscuro para que entienda que la diferencia era cualitativa. Pero bueno, entonces frente a esto, si tú de la entrada no estableces ciertas reglas, o sea, en todas partes hay corrupción, pero por ejemplo estableces que ciertas prácticas no se van a dar o se van a dar bajo cierto control, vamos a cuidarnos, autocontrolarnos, y si no, sales del juego, ¿ya? Entonces no hay posibilidades.
Miren lo que pasa. Estados Unidos tiene el presidente más autoritario que ha tenido en los últimos años, ¿no? Las órdenes ejecutivas, que son los primos hermanos de nuestros decretos de necesidad de urgencia, antes se usaban, sobraban los dedos de las manos para poderse usar. Ahora emite 10 o 20 diarios. ¿Quién le para la mano en este momento? Un juez, una jueza. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿por qué? Porque el pacto es, entre otras cosas, nosotros podemos, para la Corte más importante, la Corte Suprema, manejar criterios más políticos, ¿ya? Pero para las otras, no. El asunto es técnico, absolutamente. Y ahí no metemos las manos. Y el que mete la mano se la quemamos, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa. Si tú no vas a plantear unas ciertas reglas, o sea, ya parezco Max Hernández, ¿no? Ciertas reglas de unidad, de que se vayan a respetar siempre, cualquier esquema fracasa, Javier, cualquier esquema fracasa, Martín. Entonces, y esa idea de res pública que en muchas partes nunca se llega a tener, aquí estamos más lejos de tenerlas que en otros lados. Y una vez teniendo eso, tú ya puedes optar por modelos. Pero si eso no lo tienes claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el gobernante de turno y dice, no, el consejo está muy desgastado, llamémoslo junta, aunque haga lo mismo, pero llamémoslo junta. ¿Ya? Entonces, viene alguien y dice, ay no, los jueces no saben controlar a los propios jueces y los fiscales al propio fiscal. Creemos una asociación, una nacional de control para los jueces y para los fiscales, aparte. ¿Ha habido algún sustento técnico para evaluar eso? No, pero ha habido, en los últimos 25 años, porque desde la transición tuvimos, cuidado que de todos los proyectos de los serias, yo sé, pero por eso te digo, por todos, pero había la idea en mucha gente, de instituciones, expertos, de que la clave eran cambiar las leyes y las leyes iban a modificar la realidad. Eso es un mito. Pero eso es un mito que ha estado era como el chip que tenían en la cabeza muchos buenos amigos nuestros, además. Pero mira, Javier, Martín, amigos, amigas, hasta cierto punto comprensible. Veníamos de un gobierno autoritario de más de 10 años, ¿ya? Donde lo que se hizo fue desarticularse la institucionalidad. Entonces, claro, frente a la falta de institucionalidad, lo que nos une es justamente tener reglas en común. Si pones las cosas de hace 25 años ahora, te harías marchando, alguna de la gente que marchábamos en ese momento marchando juntos, y a balas. No, pues. Entonces, el consenso mínimo fue sobre que vamos a tener un ordenamiento común, reglas de juego que todos cumplimos, pero no fue un consenso sostenido en el tiempo. Una vez que se llegó al poder, cada cual comenzó a hacer lo suyo y comienza otra vez el deterioro. Si a eso le añades que vas a tener, sobre todo desde 2016, presidentes muy débiles frente a un Congreso cada vez más poderoso, entonces allí tienes el despiporre. Pero en ese sentido, la reforma que muchos de los congresistas hablan de una reforma de justicia, no tendría más que ir por las leyes, sino por las personas que interpretan las leyes, porque yo digo, tenemos la JNJ, pero antes teníamos otras que les hacía el par en algún momento. Tenemos un tribunal constitucional que se arrodilla muchas veces ante el Congreso, pero antes tuvimos un tribunal constitucional donde estuviste tú y en algún momento también le hicieron el par. Entonces son las personas. Son las personas y también las instituciones. O sea, los ingleses tienen una frase muy, muy importante que es el check and balance, o sea, pesos y contrapesos. Si tú tienes atribuciones, tienes que tener en el esquema alguien que controle tus atribuciones y que su manera de controlarla pueda ser eficaz. ¿Ya? Entonces, ya que pones el ejemplo del tribunal, ¿por qué a nosotros se nos acusó tanto? Rasgaron vestiduras, solo quieren 4 votos para conseguir una cosa. ¿Por qué? Porque había la imposibilidad, en la medida que se hace un tribunal chiquitito, ninguno tiene 7 miembros y no tiene suplentes, y se le da un sentido
de rechazo a algo que no consigue 5 votos, ¿ya? Y muchas leyes siguen siendo constitucionales, aunque son aberrantes y claramente inconstitucionales por eso, porque se ha planteado esa pauta. Entonces, ¿qué conseguimos? Porque ahí había en esa época, había de los otros, pero había agentes políticos. Yo respeto mucho el que hace el papel de agente político, pero había mucha gente que venía del mundo de la academia y que, pues, aun cuando no pensara de la misma manera en muchas cosas, podía llegar a consensos básicos y podía tener legitimidad para pararse enfrente de quien fuera. No olviden este dato. Cuando estuvimos en el tribunal fue la tercera institución con mejor reconocimiento del país. Claro, porque era, digamos, funcionaba autónomamente en relación a los otros poderes. Esa era la percepción. Pero por eso ¿no? mismo, Claro, es que por las decisiones que tomaban. cuentan las personas, pero cuentan también el Las peso reglas. y contrapeso de las Claro. reglas. O sea, el mito es creer que las reglas lo resuelven todo. No, las reglas te ponen un camino de acción que si las personas no están calificados para aprovecharlo, para explotarlo, para hacerlo respetar, se nos cae la estantería. Ese es el problema. Entonces, aquí lo que se ha hecho es cambiar las reglas, o peor aún, ni siquiera cambiar las reglas, sino cambiar el estilo en cómo se entienden estas reglas, y estamos en lo mismo. Y en ese sentido, ¿cómo debería resolver este pedido de competencias que está solicitando la JNJ al Tribunal Constitucional? Con todo respeto a Ríos, a Pancho Tábara, al cual he trabajado con él muchos años y tengo un especial afecto. Bueno, ahora lo tienen bien arrinconado al pobre Francisco, ¿no? Pero, en rigor, la Constitución te dice que es un deber, no un derecho. Muchas veces nos olvidamos que la Constitución también establece deberes, ¿eh? Es un deber cumplir las resoluciones judiciales. Y aquí, le guste a algunos o no, hay una resolución judicial de un juez del 8º juzgado en lo constitucional de Lima, que ha dicho, en este caso que estoy viendo de la señora Espinosa, le están planteando una sanción por algo que ella no podía hacer, no podía ir en contra del texto de la Constitución, no podía cumplir. Entonces, mientras tanto vamos resolviendo el caso, que vuelva a su puesto, ¿ya? Entonces, eso se tiene que cumplir. Y aquí no hay alegatos, por más que esto me distancie de alguna gente amiga, es que no me ha notificado la Junta. Es que la Junta no te tiene que notificar. El que ha tomado la decisión es el juez. Claro, Entonces, el juez decide y se tiene que cumplir lo que el juez manda. Así es. ¿No? O sea, no es que te tengo que... No, es que tengo que esperar que la Junta... Lo notificar mal podría ser... ¿Qué es lo que ha hecho ayer el juez? Pero ya lo rectificó, Sí, ya claro. sí había problemas. Pero no puede decirse, como se está diciendo, y es preocupante que lo diga un doctor en Derecho y un profesor universitario, que yo no puedo hacer ningún cambio porque la Junta no me lo ha dicho. Señor, ya hay una resolución judicial, que la conocemos todos. Usted tiene que cumplir con la resolución judicial. ¿Ya? Ahora con mayor razón, porque ya no puede haber problema de notificación. Entonces acá la señora vuelve. La vuelve porque tiene una cautelar. Y si no le respetan, entonces si la cautelar es un resultado mientras tanto. Mientras tanto voy tomando posición. ¿Ya? Entonces, si después llegara a la convicción que ya sí cometió una falta, pues tendrá que irse y vendrán ya no a nombrar un interino, sino nombrarán a alguien definitivo para el sitio. Pero en el intermedio es esto. Ahora, lo que más me preocupa en este momento es la actitud que ha tenido el Congreso, porque todos los días las cosas aquí cambian. Tengo un libro donde quería que participe Javier, que pudo salir solo la versión virtual, porque cada vez que queríamos hacer el prólogo para la versión escrita, ya habíamos cambiado el presidente, cambiábamos de todo. Entonces, el tema aquí es bastante claro. Entonces, tú has tenido en 9 años 7 presidentes.
Y hay espacios donde hay funcionarios que se han sentado en el escritorio y se han tenido que parar el escritorio casi al día siguiente. Claro. Entonces, así no puedes... ¿Qué consensos básicos vas a poder sostener en el tiempo? Claro, un país no puede ser gobernado con el juego de las sillas, que también jugábamos de niños, ¿no? Exacto. ¿No? O sea, no puedes. Exacto. Y sobre todo... Ese no es un juego, ese no es el juego que hay que jugar en todo caso. No, el juego que reglas claras. El juego es de reglas claras, con solidaridad, entendiendo que no siempre voy a ganar. Y respeto a la regla. Exactamente, jugando respecto a las reglas, a veces ganaré, a veces perderé, y no tengo un enemigo, tengo un eventual contrario, que es otra cosa. No es alguien que porque piense distinto a mí. Yo lo escuchaba mucho en el tribunal, que había algún magistrado que decía, no hay rojo que pueda ser inteligente y buena gente. No, pues, entonces hay el derecho de pensar distinto. Hay gente muy conservadora y hay gente muy radical que son muy valiosos, ¿ya? Y que pueden tener cosas muy interesantes que decir. Y no, entonces tenemos que acostumbrar a escucharnos, no a oírnos, a escucharnos y comenzar a generar consensos básicos para, en función a esos consensos, establecer ciertos compromisos que nos permitan avanzar y no estar en el cizagueo de siempre de retroceder y venir el vaivén del cual hablaba Javier hace un rato. Y ahora, Eloy, este juego de las sillas parece que se va a prolongar, ¿no? Mucho más luego de todo este sistema que han creado estos congresistas con este Senado todopoderoso y con un presidente que va a ser elegido el próximo año. Endeble, ¿no? Muy Bueno, débil. ya de entrada se está prolongando, ¿no? O sea, no hay que engañarnos. O sea, la diferencia entre el 3% y el 40 y tantos por ciento es que yo soy más empático y salgo a la calle y le hablo a la gente y canto el himno. Entonces, claro. pero eso es solamente una diferencia de estilo. Este no es un gobierno de transición, es un gobierno de transacción. Así es. Que es distinto. Acá nos hemos puesto de acuerdo porque quien era fusible está demasiado quemado y ponemos otro fusible. Hasta que se queme. Hasta que se queme. Y esperemos que llegue abril y no se haya quemado. Entonces, no hay intenciones en la clase política que ahora está controlando la cuota del poder de la polis, el poder político, de cambiar la manera de ver las cosas. Entonces, y tampoco hay dentro, todavía de repente es muy pronto, pero no hay plataformas, propuestas claras de qué articularse para ver a dónde puedo orientar mi voto y mi apoyo. No las hay. O sea que no sabes todavía por quién vas a votar. Estás como el 55% de los peruanos. Sí, pero no tampoco voy a escoger mi voto en la cola como el 30% de los peruanos. Ok. Una pregunta, yo sé que no te gusta la futurología, pero ¿qué puede pasar si tenemos un presidente que saca una votación mayor que la que sacó Castillo, digamos? Supongo, 25%. Hasta 30% en primera vuelta. Y después, bueno, gana, en fin. Eso me está recordando fórmulas chilenas. Pero, ya, pero, ¿qué pasa si ese presidente de pronto se encuentra con un Senado, dice yo quiero hacer estas cosas, y se encuentra con un Senado que es indisoluble, ¿no? Según la reforma que han hecho, ¿no? No es, o sea, ese sistema que han creado nos puede llevar a una crisis por supuesto, de ese tipo. O sea, que no un presidente que se lo quiere tumbar. Por supuesto, porque son intocables. Claro, pero porque los dos presidentes que tenemos, a Gerí en este momento, ¿no? Tuvimos a Boluarte, a Gerí, son presidentes que le deben el puesto a este Congreso. Pero otra cosa es un presidente que entra con 30% y después en segunda vuelta saca sus 50% y dice, yo tengo los votos, yo tengo el respaldo de la gente. Entonces, ¿se puede ir a un choque total y a una crisis total? No necesitas tener 30%, necesitas tener 17% y cometer el error de decir que tienes a Martincito y a Mechita para que te protejan y que vas a partir a la fuerza contraria.
¿Qué significó eso? Que no duraras ni 2 años en el poder y que ahora termines encerrado tus días en tu casa porque te han sacado todos los trapitos porque no has sabido distinguir lo público de lo privado. Entonces, sí. Pero hubo un presidente que cierra el Congreso y en el Perú los que cierran congresos son populares, ¿no? Bueno, pero... O sea, pero una crisis total, digamos. Hay posibilidades de cerrar el Congreso que están establecidas, hay posibilidades, ese asunto que Está más complicado. de la ahora es muy difícil, porque justamente la idea de que no vuelva a pasar. el que no vuelva a pasar es establecer un Senado al cual no se puede disolver. Pero eso de que en Francia vienen aplicando desde la Constitución de 1956 la denegación fáctica y nadie se ha muerto por eso. O sea que el gran error ya visto, visto como espectador, no como abogado, es que claro, Vizcarra en ese momento lo que debió es mandar una lista para una bancada congresal. No la manda, entonces los que tienen la piedra en el ojo, pues a la primera que pueden, se fabrican una causal que no es causal de vacancia y adiós Vizcarra, ¿no? Bien. Sí, fue una cosa increíble eso. Pero bueno, se fue Bien. el tiempo. Pero Bien. yo tengo acá 3 libros. A ver, te damos Después, el tiempo. Dale con todo. Muchas gracias, Eloy, por la conversación. No, por Siempre favor. un placer conversar contigo. No, encantado, Gracias, hay que se repita. Bueno, pues no hay ningún libro de derecho, mira, bueno, procesos de separación, hablando de estas situaciones complejas, es un poemario de Giancarlo Guapaya, del álbum del Universo Bacterial, que hace unas ediciones maravillosas. Son muy buenas ediciones. Sí. Visionarias y rebeldes. Historias de mujeres y derechos humanos en la ciudad de Lima. Este libro lo ha publicado Desco Ciudadano. Sí, es un Y libro muy interesante. Son casi 40 historias Sí, de organizaciones, de mujeres. Alguna gente dice, ya no hay organizaciones, ya desaparecieron las organizaciones. Bueno, Falso, señor. acá está el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, la Asociación de Mujeres Negras Trabajadoras del Perú, el colectivo Trabajando contra el Cambio Climático, mujeres que hacen teatro, todas en diferentes zonas de Lima. Esto ha sido publicado por Desco Ciudadano, que es el proyecto que Desco, el clásico Desco, ha tenido en Villa El Salvador, que ahora se llama Desco Ciudadano, y le agradezco a Mario Solesi por haberme hecho llegar el libro. Y por último, para Navidad, pues este puede ser un buen regalo. Gracias, Para, Javier. si sus chicos les gusta un poco la historia. Perú y Reinal de Pichoncito, desde el fin del Imperio Inca hasta la independencia. Un libro publicado por Pichoncito y el Mali, el museo. Mi amiga Melissa Siles es la ilustradora, Melissa que es una Siles. capa, así que Justo recomiendo. Para el intercambio de regalos. Iba a mencionar eso. Miren, acá nomás vamos a enseñar uno de los dibujos. Acá está. A ver, cuando uno es juez constitucional tiene Maravilloso. estos casos que son casos límite, ¿no? Uno no sabe si le da la razón a uno u otro porque mi vaso está lleno, el de él está casi vacío, pero el de él ni lo miro, y acá lo veo y está más o menos puesta al medio lleno, medio vacío. Claro, me la ponen difícil. No tengo nada contra el poemario, pero el trabajo de Desco me parece un trabajo extraordinario. Pero claro, también viene el libro y tengo sobrinos que están en la edad como para leerlo. O sea, me la estás poniendo bien complicada. Perfecto. Y además hay 2 tomos anteriores, ¿no? Así que Culturas Milenarias del Perú y los Incas también. Es realmente un trabajo muy hermoso el de Pichoncito. Y arranca la Feria del Libro Ricardo Palma acá en Miraflores. Así que vayan, como siempre digo, lean. Hace bien leer. Eloy, ¿coincide conmigo? Por supuesto. ¿No? Además, espero que mi editor tenga el libro listo para poderlo presentar en la feria. Perfecto. Muchas Muy gracias. bien. Ahí Gracias. le manda a Carmen Rosa un saludo a Eloy, doctor Eloy. Sí, han un habido gusto varios volver a saludos. escucharlo, Muchas gracias. bastante. Muchas gracias. Bien, entonces conmigo es este lunes, pero Javier, mañana vas a estar con Pedro Salinas. Mañana- ¿Cuál es la invitada? Martín descansa porque él trabaja mucho de lunes a miércoles, entonces los jueves tiene que descansar, los viernes descansa también, para traernos, y tiene un fin de semana largo maravilloso. Yo quiero tener yo su no chamba. sé. Yo creo Pero- que yo lo veo, yo si tomo el jueves o el viernes X,
Yo veo mucho la cara del doctor Sarmiento, ¿ah? No sé si descansa tanto. Gracias, gracias. Ah, Está bueno, trabajando. muy bien. Mira la que te he tirado Gracias, de piropo, Y ¿ah? eso que no Qué le buen contestan los abogado. mensajes. Qué buen abogado. Exacto. Qué buen abogado. Qué buen abogado. Bueno, mañana todos están invitados a Pase lo que pase, que lo hacemos con Pedro Salinas. Y la invitada de esta semana, porque siempre los jueves tenemos una invitada, todo el programa, es la historiadora Natalia Sobrevilla, con la que vamos a tener seguramente una excelente conversa como las que hemos tenido con las anteriores invitadas. Así que los esperamos mañana en Pase lo que pase. Bien. ¿Listo? Nos vemos. Muchas gracias. Un gusto Chao, estar chao. aquí con ustedes. Gracias. Hasta Chao. siempre.